preguntas que me llegan acá. La gente. ¿Largamos? Estamos en el aire. ¿Ya estamos? Ya estamos. Bueno, muy bien. Estamos, junto a Gabriel Levinas, lo cual no debería ser una novedad en plazaDeMayo.com, ¿no? Pero nos pareció interesante entrevistarlo, a pesar de su recurrente y a veces pesada presencia en estas páginas, debido a que, digamos, vos sos una de las personas que más investigó la cuestión de la causa de la AMIA y del atentado en este país. No, hubo mucha gente que investigó, lo que pasa es que poca gente, por cuestiones además económicas y además de posibilidad, pudo meterse en el expediente enteramente. En realidad el expediente es un expediente enorme, mucho más grande además de lo que debió ser, básicamente porque parte de los mecanismos de encubrimiento ya conocidos de la Policía Federal es llenar de basura un expediente, cosa de que si alguna cosa importante hay ahí se pierda en la inmensidad de la tontería, de cosas que se van poniendo por todos lados. Entonces, para poder abarcar esa información que era enorme y mucha, lo que se hizo fue, yo pedí como condición para poder llevar adelante una investigación, era poder informatizar la causa previamente, cosa que ni el juzgado ni la querella tenía hecho. Estamos hablando del año 95, 96, cuando empieza a notarse la necesidad de hacer esto. Cabe además hacer un par de aclaraciones, sobre todo vos que sos periodista de investigación. Una de las cosas que habitualmente le pasa al periodista de investigación es que se confunde el rol y se cree que es un juez o se cree que es un policía o que es un servicio. Entonces para mí era muy importante no pasarme por ninguna de esas rayas, sobre todo siendo un caso eminentemente judicial, además de político. Entonces lo que yo hice fue simplemente investigar cómo se investigaba. No hacía la investigación de la causa en sí o de los hechos en sí, sino que yo estaba investigando cómo hacía la Policía Federal para investigar esta causa, cómo hacía la justicia, que es la encargada en realidad de la investigación. De ahí es que sale el tema justamente del expediente, que era la forma de verificar cómo se estaba haciendo esa investigación. Contame, vos también fuiste uno de los que filmó las primeras escenas. ¿Cómo fue ese día? Vos vivís muy cerca de la AMIA. Sí, yo vivía en ese momento en Paso y Sarmiento, en un edificio muy alto, en el piso 14 vivía yo, que de ahí se veía desde arriba la zona del atentado. Yo estaba desayunando en la cama, sonó esa explosión que me hizo casi levitar. Vos sabés que me movió, se movió todo en ese momento. Salí corriendo para la filmadora, no sé por qué agarré Instinto periodístico, agarré, la prendí, me fui hacia la ventana por donde suponía que venía el asunto y inmediatamente vi la humareda y no sabía bien qué era, no sabía que era la AMIA. Al ratito me di cuenta que era la AMIA. De entrada yo filmé eso y esas filmaciones son las filmaciones que se vieron después en todos lados. Cuando terminé de filmar ese pedazo que me pareció que ya estaba, me vestí y me fui para la AMIA con la filmadora. Y al llegar a la AMIA, no llegué exactamente hasta el lugar, sino una cuadra antes. Empezó a fallar la batería, filmé un poco más y corté. Esto es minutos después de la Sí. Bueno, todo muy, muy cerquita. La cuestión es que cuando yo me vuelvo a casa y empiezo a ver las imágenes que llegaban, veo que la imagen mía era la más cercana a la explosión. Llamo a Canal 13, al monopolio. A la Corpo. Llamo a la Corpo. Y le digo que tengo un video, que es el video que efectivamente después se ve en todo el mundo, con la humareda esa, el humo que llegó a verse amarillo inclusive. Cuestiones que en un momento tengo que hacer un pase de norma con el original del video, distinto al que ya le había dado a Canal 13. Tengo que hacer un pase de norma porque yo lo había grabado en High 8 y lo tenía que pasar a NT común, digamos, ¿no? Cuestión es que lo hago en la calle Lavalle, en un lugar donde se hace este tipo de trabajo. Y en el momento que estoy viendo las imágenes que se veían en tiempo real mientras bajaban, se me paran dos tipos al lado, a uno de los cuales yo lo conocía como informante en el Porteño, un tipo vinculado a la CIDE,
Que no sé por qué justo estaba ahí el tipo, que en realidad yo creo que él sabía que yo estaba haciendo eso y vino a ver o algo. La verdad que no te puedo decir por qué él estaba ahí. La cuestión es que, porque no sé, digamos, por qué estaba ahí, ¿no? El tipo se para y en un momento el que estaba con él dice, ¿qué hace el alemán ahí? Y entonces el otro lo mira con cara diciendo, ¿para qué decís eso, no? Entonces, a ver, pasarlo de nuevo, a ver si es el alemán. Entonces le pedimos al operador que para todo el asunto, que todo el proceso, un despelote, y lo pasamos de nuevo, y dice, no es el alemán. Yo no le creí que no era el alemán. Cuestión es que cuando yo llego a casa, pongo esa parte nuevamente y me doy cuenta que el tipo, el alemán, cuando ve que lo estoy filmando, saca la cara, la corre y se va de cuadro. ¿Por qué me importó el alemán? Porque cuando yo hice la investigación sobre un otro tema que tenía que ver con un grupo nazi que había estado operando en Argentina, haciendo cosas, uno de los tipos que se nos escapó y no lo podíamos pescar era el alemán. ¿Era este mismo tipo? No sé si era este. Ajá. Pensé que a lo mejor podía ser ese, y si encima estaba en la AMIA, cerraba con la historia y podía tener una relación. Entonces, a partir de ahí, yo agarré esa información y me fui a la DAIA, hablé con un tío mío, que había sido presidente de la DAIA cortito y vicepresidente, Rubinson, y le conté esta historia. Digo, mira, puede ser un dato, ya que ustedes no están encontrando nada, no sabían para qué lado rajar, pensé que a lo mejor eso podía ser de utilidad. Me pasan con un tipo Neuberger, que es el que aparece ahora en Wikileaks, ¿no? Como un tipo que se dedicó a frenar la causa. Y obviamente esto también lo frenó. Esta información que yo le doy, él me pasa con otra persona, y nunca vinieron a buscar ese video. Me dijeron, van a ver el video, nunca lo vinieron a buscar. Bueno, así comenzó, digamos, el periplo Sí. de tu investigación y tu relación con la investigación sobre la causa de la AMIA. Contanos un poco en qué estado se encuentra, digamos, a qué conclusiones llegó la justicia y cuál es... Digamos, las conclusiones de la justicia no son conclusiones que estén basadas en el expediente. Son conclusiones de neto corte político, interpretaciones muy capciosas del contenido de ese expediente y además interpretaciones a las que llega no haciendo una serie de investigaciones y de seguir distintas líneas que debió haber seguido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la idea de que un vehículo bomba explota de la forma que explota y que Tejeldín es el culpable de eso es una cosa que tiene muchas fallas. Yo te voy a dar un ejemplo. Que es lo que no habría que hacer con esto, que es un poco lo conté en la hebraica ayer. El Linneo, el que hizo la clasificación de los insectos, él había armado ya todo el esquema. Había hecho la clasificación donde ponía con 4 patas, 6 patas, 8 patas, 2 alas, ¿no? Y cuando llega a Sudamérica y se mete en el Amazonas, se encuentra con que había un bicho que no sabía dónde ponerlo, porque no le entraban en la clasificación. ¿Y qué es el tipo? Los pisaba, los tiraba al costado y seguía adelante porque si no tenía que empezar todo de nuevo. Y yo creo que acá pasó lo mismo, es decir, que hicieron como Linneo. Buscaron aquellas cosas que querían buscar, no vieron aquellas cosas que estaban ahí presentes pero no las querían ver porque si no tenían que empezar con una teoría totalmente distinta que iba en contra de la que ellos querían tener. Eso pasó todo el tiempo. Es decir, yo creo que cualquier causa penal, por compleja que sea, o por simple que sea, es aquella causa donde el relato que surge como teoría o como deducción final es un relato que tiene que abarcar todas las verdades que contiene esa causa. Es decir, que si cayó un rayo, había una 38 y la estufa estaba caliente, bueno, el relato tiene que incluir esas 3 verdades. Si vos para poder hacer un relato tenés que excluir alguna de esas verdades, significa que estás mintiendo, significa que ese relato es falso. Y hasta ahora no existe un solo relato en esta causa de todos los que se han propuesto que incluya todas las verdades que tiene esta causa. También considerando que muchas verdades faltan, básicamente porque desde el principio el Gobierno Nacional, a través de la CIDE, a través de la Policía Federal, hizo todo lo que pudo para ocultar la información, ¿no? Es decir, no hubo un solo momento
donde la Policía Federal no actuó de ese modo. Uh-huh. ¿Por qué pensás que el gobierno, por qué de hecho el gobierno puso tantas trabas en la investigación? Yo, no puedo saber, no puedo juzgar intenciones, pero sí puedo decir concretamente lo que fue pasando. En el caso del gobierno nacional, no hay ninguna duda de que, por ejemplo, la Policía Federal sabía que iba a ocurrir algo antes de que ocurra. Uh-huh. No hay ninguna duda porque la Policía Federal levantó la guardia claramente segundos antes y los dos policías que estaban que tendrían que haber estado ahí no estaban. Esto no es una casualidad. No es una casualidad porque cuando se trata de un objetivo principal como podía ser la AMIA, no hay manera de que no, de que eso no, que ellos abandonen el puesto. No pueden abandonar el puesto. Si tienen que abandonar el puesto, tienen que llamar por teléfono, tiene que venir el patrullero, lo reemplaza provisoriamente, y mucho menos que los dos abandonen el puesto. La cuestión es que los dos no estaban. Pero además de eso hay un montón de elementos más, que muestran cómo la policía durante todo el proceso fue ocultando pruebas. Por ejemplo, respecto de la Traffic, todos los elementos, que no son muchos, que constituían un vehículo destruido aparentemente por la bomba, no llegaban a tener el 7%, 8% de la totalidad del vehículo. Uh-huh. Normalmente, en cualquier explosión, yo estudié cerca de 200 que hubo en el mundo con coches bomba, en todas jamás pasó que de entrada no estaba el 35 o el 40% del vehículo en el lugar mismo de la explosión y el resto en pocas horas se lograba recuperar casi en su totalidad. Acá nunca, 4 años después todavía había el 7 o el 8% de un vehículo. 8% de un vehículo de 2.000 kilos es 100 y pico de kilos, con lo cual perfectamente eso puede haber sido entrado en esos pedazos manualmente a cualquier hora. Después, la forma en que fueron obtenidas esas pruebas fueron siempre obtenidas de una manera espuria, ilegal, porque normalmente cuando se encuentra una prueba que para que sea válida, y cualquier policía lo sabe eso, antes de tocarla tienen que haber 2 personas que digan, que atestiguen que esa pieza fue encontrada en ese lugar, y además se ensobra, se lacra o se sella, se firma y se hace el acta de secuestro. En todos los casos, la policía sostenía que dada la peligrosidad del lugar y la falta de testigos, todo el mundo recuerda que habían cientos de personas caminando por ahí, por falta de testigos, simplemente se anotaba que un policía había encontrado esto y lo traía hacia un lugar que estaba a la vuelta de la AMIA y se firmaba, y siempre firmaron 2 personas. Las 2 personas eran 2 personas vinculadas a la represión. Uno era el hijo de un tipo que presenciaba las torturas cuando se trataba de cosas que tenían que ir a sacar información económica, un tipo que se llamaba Garris, y otro que se llama Moragues, que también tenía que ver con eso. Esas son las 2 personas que firmaron todas las actas de secuestro de pruebas. Por eso es que el tribunal oral después desecha todas las pruebas, porque estaban todas mal tomadas. Uh-huh. Lo interesante para que se entienda por qué no cierra toda esta historia es lo siguiente. En el caso del principal imputado, el más conocido, que es Carlos Alberto Tejeldín, yo, por supuesto, como periodista, lo fui a visitar a la cárcel, hablé con él en más de una oportunidad. El tipo es un tipo inteligente en serio, no es un boludo. Uh-huh. Y es un tipo que manejaba la venta de autos robados con la Policía Federal y era uno de los principales vendedores de autos robados, con participación de la Policía Federal y la Policía de la provincia. El sistema que él utilizaba era un sistema muy, muy, muy inteligente, que era, él agarraba a la compañía de seguros, le compraba un coche absolutamente destruido, que no tenía arreglo. Pero, ¿para qué lo compraba? Para poder hacerse los papeles. Lo hacía figurar como daño parcial, no total, porque si es total, el papel tiene que entregárselo al registro de automotor. Lo hacía pasar con una coima a daño parcial, lo pagaba 2 pesos porque no valía nada, se yacía de los papeles, y una vez que tenía ese coche, mandaba a robar un coche igual. Uh-huh. Por lo tanto, ese coche no iba a ser jamás buscado, porque tenía él los papeles. Y tenía un tipo que se llamaba Jaime que limpiaba el número de motor del chasis y del motor, uh-huh. Los limpiaba, lo grababan de nuevo
y resistía porque estaba muy bien hecho a simple vista la mirada. Si hacías un trabajo de análisis más profundo, eso por supuesto saltaba. Pero en ningún lado hacen ese control más profundo, salvo que existe una sospecha específica sobre el vehículo. Digamos, si vos pasas cualquier puesto de gendarmería, sin problema, con los números que él te hacía. Entonces la teoría oficial, la que hoy todavía los familiares de las víctimas, la querella, el gobierno insisten en imponernos, es una teoría que dice lo siguiente: aparece un señor de Irán, lo va a ver al señor Tejeldín y le dice: señor, yo tengo que comprar necesito un coche para poder poner una bomba en la AMIA, ¿usted me puede vender uno? Entonces el señor Tejeldín le contesta: sí, yo tengo uno, mire, le voy a dar uno buenísimo, es el mío, el que está a mi nombre. No le da uno robado, sin el número, sin nada, sino le está dando uno que él había comprado y que era de él, que figuraba a nombre de Carlos Alberto Tejeldín. Es decir, el tipo tiene que ser más que un imbécil para eso. Entonces, si él no sabía, no es culpable. Y si él sabía, entonces no le iba a entregar el vehículo que estaba a su nombre. Hubiese entregado cualquier vehículo robado 10 minutos antes. No había ninguna necesidad de entregar un vehículo que lo iba a automáticamente llevar a Carlos Alberto Tejeldín. Bueno, en esa mentira absurda se basa toda la causa, y todos los familiares de las víctimas y toda la gente, que lamento muchísimo decir esto, pero en realidad han estado ayudando al entorpecimiento de la causa, todos, sin excepción. Uh-huh. ¿Cuál es tu hipótesis concretada sobre los culpables del atentado? Mirá, yo, para empezar, para poder saber qué pasó, primero, digamos, para poder saber quién fue, quiero decir, vos primero debieras saber qué pasó, ¿no? Uh-huh. Y la realidad es que al día de hoy todavía no se sabe qué es lo que pasó. Uh-huh. Esto parece increíble. Sabemos que murieron 85 personas, que el edificio se derrumbó, pero no sabemos cómo fue exactamente puesto el explosivo y qué cantidad de explosivo, cuánto explosivo fue, ¿no? Está lleno de testigos que dicen que escucharon 2 explosiones, que estaban adentro del edificio. Esto puede tener 2 explicaciones. Puede ser que sean realmente 2, o puede ser que un sistema de ecos produzca la sensación de que fueron 2. Uh-huh. Es muy difícil saberlo, simplemente por el testimonio de la gente. Por otra parte, fíjate vos que en la esquina de los testimonios de la esquina de Tucumán y Lavalle, gente que quedó lastimada, herida, que fue empujada por la explosión, hay gente que no escuchó el sonido. Uh-huh. En ese lugar había un hueco de sonido, uh-huh, cosa que también se produce. Uh-huh. Entonces es muy difícil saber por ese lado. Lo que sí es seguro es que Charles Hunter, que fue el tipo que mandó el gobierno de los Estados Unidos inicialmente para hacer un peritaje y ayudar en la investigación, él sostenía que si la bomba hubiese explotado, como se dice, en la puerta del edificio, como la puerta estaba en el medio del edificio, digamos, era simétrico, que la destrucción debió haber sido simétrica. Cuando él dice simétrica, está diciendo, en principio, a grosso modo, simétrica. Y sin embargo fue completamente asimétrica. Punto número 1. Punto número 2, él también sostenía que si la bomba estaba sobre la línea de edificación, la lógica es que todos los materiales que están sobre esa línea hayan sido impulsados hacia adentro por la bomba. Y sin embargo, la columna de al lado, mucha de la mercadería salió hacia afuera, como si algo hubiese explotado adentro. Uh-huh. ¿Sí? Por otra parte, si la bomba, estando en la línea de edificación, esto todo está escrito en el informe Hunter, él decía que si la bomba hubiese estado realmente en la línea de edificación y fue capaz de destruir un edificio casi 40 metros hacia adentro, el edificio de enfrente, que estaba a solo 9 o 10 metros, debió haber estado destruido también. Claro. Y sin embargo, el edificio de enfrente simplemente perdió mampostería y vidrios. Por lo tanto, la teoría de que el edificio fue destruido por una bomba solamente afuera no es cierto. Pero tampoco podría existir una bomba adentro, porque pasaron cosas afuera que solamente se explican con una bomba afuera. Uh-huh. Entonces, aparentemente, según me había dicho en aquel momento, yo no sé si te acordás de Andrea Mor. Uh-huh, no. De Andrea Mor fue un militar capitán, que fue una especie de comando, uno de los pocos tipos que sabían hacer bombas y poner bombas en todos lados, a quien yo consulté, que estaba en el Semida, que había sido expulsado del ejército por Bolche, y que después, cuando fue la guerra con Chile, volvieron a tomar, porque uno de los pocos tipos que podía cometer atentados, digamos. Entonces yo lo contraté al tipo para que me ayude a entender, y él tenía la sensación de que habían sido 2 bombas, una puesta afuera en el volquete posiblemente, y otra que explota por simpatía, que fue puesta en el edificio que estaba en construcción. Ese edificio estaba en construcción, entraba
mercadería todo el tiempo de bolsas de cal, de cemento, así que la seguridad era muy mala, no era improbable que hayan puesto una bomba adentro y la hayan hecho explotar con la de afuera por un sistema que se llama simpatía. Si la vibración de la de afuera mueve los vibradores de la de adentro y la hace explotar. Entonces, bueno, esa sería la explicación técnica de Claro. cómo podría ocurrir el atentado. Ahora, si esto fue así, el principal sospechoso, que estuvo preso un rato y lo soltaron por orden del presidente Menem, fue Rukauf el que lo hizo soltar, es un tipo que se llama Nasib Haddad. Nasib Haddad es un tipo que tiene una empresa de volquetes, que además tenía una empresa después de demoliciones para demolir montañas, ¿no? Para poder hacer un dique que se llama el dique de Casa de Piedra. Y él compró, yo tengo la boleta, ahí está en este libro, la boleta de compra de Amonal, que fue comprado antes del atentado, y él en ese momento no tenía ningún motivo para comprarlo porque todavía no tenía la empresa, no tenía ni siquiera autorización, es decir, él comete un delito al comprarlo y él comete un delito al transportarlo. Lo comprende el Beni Serris, Franke, que era el que manejaba él compra el explosivo. Él compra explosivo y no explica para qué. Él dice que no había comprado, y después dice que no sabía lo que era el explosivo, después resulta que sí lo había comprado. Él, cuando pone el volquete en la puerta de la AMIA, el volquete no había sido pedido por la AMIA, y además la firma del arquitecto Malamud es falsa. Todo eso figura en el expediente, digamos, yo no estoy inventando nada. Y esta persona fue detenida y después fue dejada en libertad por orden de Menem. Libertad, pero además hay un dato más todavía. El tipo nació en un pueblito en el valle de Bekaa, que es Siria, Líbano, que se llama Einata, de 70 a 80 habitantes, es una aldea. Y el primo hermano de él era el ayatollah Ruhollah Fadlallah, que fue uno de los que amenazó diciendo que el brazo largo de Hezbollah va a llegar a ese mismo. Era el primo hermano de él. Y los dos nacieron en ese pueblo, tenían la misma edad y jugaban a la bolita juntos. Bueno, no puedo atestiguar que jugaban a la bolita porque jugaban a otra cosa, pero eran de la misma edad. Mira, entonces esta persona... Acá está la boleta falsa del arquitecto Malamud. Acá está cuando el coronel Franke miente y dice que lo que no había comprado, es decir, el mismo tipo que estuvo involucrado con la venta de armas a Bosnia, miente sobre Franke, trata de protegerlo, y Menem lo saca. Y esta es la boleta del Beni Serris de la compra del Amonal y de los gobernadores. Muy bien, entonces esta persona, esa pista vos decís que no se investigó. No se investigó, y cuando yo hablé con Galeano sobre eso, me dijo, bueno, tráeme toda la información, armame. Yo digo, yo no soy el juez, vos tenés que agarrar vos e investigar. Galeno respondía a las órdenes del gobierno para... Absolutamente. Para que no se trabajó para el gobierno todo el tiempo. Para que no se avanzara en la investigación, pero... Para que no se avanzara. Pero la cuestión es la siguiente, el gobierno entonces tenía... Si se avanzaba, se iba a conocer la participación de ciertos sectores del Estado y del gobierno. Seguro. Entonces, seguro. Pero vos fíjate una cosa. Yo te doy un ejemplo que hace muchos años le meten una bomba a D'Alessio, que fue uno de los miembros del tribunal que juzgó a la Junta de Comandantes en Jefe. Entonces pusieron a un tipo que se llama Lopardo a investigar el atentado, un experto en explosivos de la policía de la provincia. Después de 7 o 8 meses de investigación se dieron cuenta que en realidad que había puesto la bomba era el propio Lopardo. El hermano de ese Lopardo es el experto en explosivos que encuentra el motor de Tejeldín de una manera absolutamente extraña en el atentado acá en la AMIA. Eso entonces para vos también da cuenta de las complicidades. Absolutamente. Acá entonces hubo una participación de la policía en la planificación, en la realización del atentado. ¿Existen pruebas al respecto o indicios? Lo que existe más que pruebas son así como te conté lo de las pruebas que ellos falsificaron o las tomaron de manera absolutamente falsa. La guita, los $400.000 para que involucre a la policía de la provincia, para dirimir. A partir de la causa AMIA se utilizaba también para resolver problemas políticos nacionales. Es decir, que Menem lo convertía en un diablo a Duhalde a partir de la causa AMIA también, ¿no? Es decir, involucrando a la policía de la provincia y toda la pelota. Pero pruebas de que la Policía Federal ocultó, sí, está lleno de pruebas. Perdieron cassettes,
Arruinaron pruebas, no hicieron los peritajes adecuadamente, encontraron el motor en 3 lugares distintos. Es decir, hay 3 actas de secuestro del motor, el del mismo pedazo. Aparecen, por ejemplo, eso descubrimos nosotros y tuvieron que limpiarlo en la investigación. La misma pieza aparece con otro número, desde otro lado sacada la foto, para que parezca que hay muchas piezas encontradas, cuando en realidad no eran tantas. Hay toda una conducta de la policía. La policía estaban buscando los planos de la AMIA, nadie los tenía, y resulta que un capo de la policía que se llama Castañeda se olvida la valija en Milán, en Roma, y abren la valija de la policía de Roma y encuentra que tenía los planos de la AMIA, con fotos y todo, y no se entendía por qué el tipo tenía que tener eso, cuando en teoría nadie tenía esos planos. ¿Y por qué un policía federal tenía un plano de la AMIA que nadie tenía el plano de la AMIA? Está lleno de cosas así. Lo que pasa es que no se investigaron. También hubo, se señala que hubo también cierta complicidad en la obstrucción por parte de algunas autoridades de la comunidad judía. Bueno, yo creo que en eso hay que ser claro. Yo creo que Beraja ayudó al encubrimiento, punto. Ayudó enormemente. Y se enriqueció. Su banco creció 14 veces desde el año 94 hasta el 97. Eso no hay ninguna duda. Pero lo que no nos tenemos que olvidar es que el único responsable por la investigación es el Estado Nacional. Si la querella es idiota, si el abogado no sabe hacer las cosas, si los familiares no saben defender sus intereses, eso no exime de responsabilidad al Estado Nacional, que es el verdadero responsable de la investigación y de resolver el caso. Si la víctima tiene la habilidad o no para defender sus intereses es un asunto aparte. Si la víctima, si alguna de las víctimas actúan tirando la pelota afuera por cuestiones económicas, lo que sea, cosa que también puede pasar, eso no exime al Estado de la responsabilidad máxima, que es resolver, garantizar la justicia para los fallecidos, para las víctimas de los fallecidos. Y esto obviamente no pasó. Y una de las cosas que se intenta permanentemente es decir, bueno, pero que la propia comunidad, no sé, lo que hizo la comunidad no es lo importante es lo que el Estado no hizo, ¿no? Y eso hay que aclararlo bien. Esta entrevista se llama 17 años de impunidad, ¿no? Sí. ¿Crees que la impunidad va a seguir el sesgo de esta causa? ¿No va a haber culpables presos? La única manera de que se resuelva ya no es obviamente a partir de los sistemas probatorios tradicionales. Digamos, vos no vas a poder resolver la causa revisando las pruebas o revisando los testimonios o todo ese tipo de cosas, pues eso ya se acabó. Eso, es decir, en Estados Unidos creen que si las primeras 48 horas de un crimen no se resuelve, las posibilidades de resolverlo bajan al 10%. Entonces, acá pasaron 17 años. Y es una cosa demasiado compleja, con la Policía Federal arruinando pruebas de manera sistemática y constante. Te imaginas que va a ser muy difícil que nosotros podamos encontrar qué es lo que arruinaron y darnos cuenta. Pero lo que sí podemos hacer es encontrar a quién ocultó y a quién tiró la pelota afuera y a quién encubrió. Y él va a tener que explicar por qué lo hizo y quién le dio la orden de hacerlo. Por el camino de la inversa se puede llegar eventualmente a resolver parte del asunto, pero solamente a partir del encubrimiento. El encubrimiento es otra huella. La única huella que tenemos nosotros ahora para seguir es la del encubrimiento. Y entonces hay que meter en cana a cada uno de los que encubrió, que siempre un tipo que encubre está más cerca del culpable que yo, así que no hay ninguna vuelta. Ese es el camino. El camino es el encubrimiento. En ese marco de las cosas, Galeano, ¿qué rol cumple? Galeano fue parte de ese encubrimiento, enormemente. Es decir, Galeano fue el que manejó el encubrimiento, fue el que orquestaba la situación. Yo tengo además muchas pruebas de eso. Vos fíjate que el pedazo de motor en cuestión, lo primero, ¿qué se hace con el pedazo de motor? Si vos encontrás el motor y te dicen que el motor estaba en la bomba, vos no sabés si estaba o no estaba, vos te lo pusieron. La única manera es, para empezar, ver dónde está, fotografiar en el momento que se encuentra, y después hacer una cosa que es el peritaje, ver si el motor tiene residuos explosivos. Es decir, cuando explota el explosivo, lo que hace es, no existe el explosivo enteramente eficiente. Los explosivos, el mejor explosivo explota el 80% del combustible y el 20% se dispara hacia los costados sin explotar, ¿no? Es como no alcanza a encender. La propia presión y la propia velocidad de la explosión hace que por ahí haya pedazos que no agarra, que no entra en combustión y es expulsado. Entonces, lo que se hace es buscar en los alrededores restos de ese combustible que aún no explotó. ¿Sí?
Y entonces en partículas microscópicas, o no tan microscópicas a veces, se encuentra en todo lo que está alrededor, se encuentra eso. Entonces lo primero que se hace es buscar, se hace el peritaje para ver si el motor ese efectivamente estuvo sometido a una explosión. Porque yo descubrí que no había sido expuesto a explosiones a través de mi investigación, 4 años después Galeano manda a hacer el peritaje para ver si tenía o no explosivos. De idiota, porque si el tipo no lo mandaba y me decía, Levinas miente, ¿quién me iba a creer a mí? El tipo se sintió descubierto y entonces agarró y lo mandó a hacer y mandó a todos los participantes, a la querella, a todos los demás, una cédula diciendo que se iba a hacer el peritaje el día tal, con lo cual el tipo confirmaba que 4 años después de la explosión recién se había ocurrido mandar al tipo a hacer el peritaje de la explosión. Bueno, ese tipo de cosas pasaron todo el tiempo y cada vez que yo descubría algo él trataba de arreglarlo, de cambiarlo, de modificarlo. No solamente yo, otras cosas que hicieron otros periodistas y otra gente también. Pero que dice, la teoría de él, la forma de funcionar de él era siempre tratar de arreglar los desperfectos que nosotros encontramos en la investigación. Vos decís que tu libro que te había intervenido del teléfono. A mí sí. ¿Sí? ¿No es parte de la paranoia levinística? No, te cuento, fue así. Resulta que yo, cuando me di cuenta que no tiene arreglo esta situación y que mi presencia en ese lugar tampoco, en la DAIA, tampoco iba a tener ninguna cosa, no iba a servir para nada, entonces lo llamé a Berbisky y le dije, Horacio, mira, tengo esta situación, me gustaría publicar algo para que se sepa la verdad de lo que yo pude investigar. Bueno, nos juntamos mañana, suponete, me dice. No pasaron 10 minutos, me suena el teléfono y era Rogelio Sichovolsky diciéndome que yo estaba haciendo declaraciones a la prensa. Digo, ¿de qué estás hablando? Vos acabás de hablar con un periodista y acabas de decirle que vos le vas a pasar información. Digo, ¿qué? Galeano te está pasando la información. Era Galeano que tenía pinchado el teléfono mío, en lugar de pinchar el teléfono a Nasib Haddad o a la Policía Federal, o lo que había, no, a mí me pinchaba el teléfono. Y entonces lo llamó enseguida a Sichovolsky para que me pare, para que yo no vaya a hablar con Berbisky. Así que eso indudablemente es un teléfono pinchado, no hay otra manera. ¿Este libro fue editado en qué año? Eso fue en el 98. 98, 4 años después del atentado. Sí. ¿Crees que la causa tuvo posteriores desórdenes como los que denuncias en tu libro? Bueno, después todo el tema de Irán, que fue agregándose cada vez más fuertemente después, en realidad tiene también serios problemas. Para empezar, es decir, según el tribunal, la única parte del expediente que sirve son los primeros 90 cuerpos, es el primer año, digamos, ¿no? Hay una fecha, que no me acuerdo cuál es, que hasta ahí se da por varios, después ya no, que tiene que ver con los 400.000 y con toda esa historia. La realidad es que en esa parte del expediente y posterior, la que yo conozco, que son como 500 cuerpos más o menos, que debo además ser uno de los 4 o 5 tipos que lo leyó, ¿no? No hay nada que involucre a Irán de manera directa. No hay la más mínima prueba de evidencia. El propio embajador James Chick de los Estados Unidos sostuvo que no hay ninguna pieza de evidencia y que las tres personas que sostienen o que dicen tener información y demás, que son los iraníes, son tipos que estaban en un ¿cómo se dice? En una posición dentro del esquema de inteligencia iraní que no les daba acceso a la información que ellos dicen tener. Eso dice James Chick en un reportaje que está publicado en Estados Unidos en The Nation, el propio embajador de los Estados Unidos. Quiero decir, perdón, el señor ese que yo estaba contando al principio que había hecho el informe, sí. Él se va a Estados Unidos con ese informe y a los 3 meses vuelve la opinión del Departamento de Estado, donde todo lo que dijo el señor, en el cual se basa el informe, no está. Y dicen que fue una trafic. Claro. Y todo lo que dijo el señor, que es la persona que mandaron especialmente acá, está. Cuando yo cuento eso en el año 95, en un informe que se hace en Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, sobre este tema, se hace una hearing, se llama, que sería una audiencia sobre terrorismo, y yo cuento lo que pasó con Hunter y cómo el Departamento de Estado altera la información. Hunter está presente y no me desmiente, al contrario. Dice, sí, es cierto, como dice Levinas. Es que en realidad ahí había una decisión de llevar adelante una teoría totalmente distinta a la verdad,
Pero yo tampoco culpo a Estados Unidos y a Israel por eso, porque me parece que si nosotros como argentinos, nuestro país, no llevó adelante y resolvió el caso, bueno, dice, ya que está vacante, lo uso para mis fines políticos, digamos. Nadie hubiese impedido si a los 2 días meten en cana a Asif Haddad y lo dejan preso, nadie lo iba a sacar de la prisión. Entonces no hubiesen podido decir que es Irán. Pero si Argentina deja vacante la cosa y no se anima a hacer el trabajo que tiene que hacer como en investigación y meter preso a quien tiene que meter, y que bueno, entonces lo usan para su finalidad política. Todo el mundo lo utilizó políticamente. Al día de hoy se estaba utilizando. Hoy Filmus estaba mandando por Twitter mensajes como diciendo que él había estado, que siempre había estado, y que justo antes de las elecciones se pone a usar a los 85 muertos para poder ganar un punto más en las elecciones. Es decir, siempre se utilizó esta causa para finalidades políticas. Bueno, también está el tema de Palacios, ¿no? Digamos. Sí, atacan a Palacios, es un hijo de puta Palacios, pero todo hoy no es un día para hacer capitalización política de la causa, digamos, ¿no? Me parece que cierto respeto por las 85 víctimas habría que tener. No, para la política eso no existe. Bueno, tengo un montón de preguntas acá, me parece. A ver, espera. La responsabilidad del gobierno de Menem. Bueno, básicamente la principal responsabilidad de todos los gobiernos es la de Menem, que es el que tiró la pelota afuera. Tiró la pelota afuera completamente. Los servicios de inteligencia y la propia, ¿cómo se llama? El servicio de inteligencia y la Policía Federal lo único que hicieron fue tirar la pelota afuera. A ver, ¿qué más hay acá? Quiero denunciar que esto se ha convertido en bueno, yo no estoy, yo estoy diciendo que una alternativa es que hayan puesto la bomba a través de ese sistema, pero además una bomba afuera, porque la bomba afuera es inevitable, porque fue la que lastimó a medio mundo, ¿sí? Que estaba en ese momento afuera. Decía que quiero denunciar que esto se ha convertido en un autorreportaje de Levinas a sí mismo. Sí. Vos vas a denunciar. Bueno. No, ya está, me parece. ¿Vos, Vani, alguna pregunta? Nada, que vos sabés perfectamente que siempre se utilizó esto para captar votos, sí. siempre se utilizó la angustia de la gente para eso. Sí. Sí, Vane dice que la angustia de la gente fue utilizada para captar votos también. Bueno, muy bien, me parece que con esto, este informe está a disposición de la gente siempre para contestar cualquier pregunta que tengan o dudas sobre la causamia. Muchas gracias. Bien, hasta luego.